Bienvenidos, ¿cómo están, estimados estudiantes del tercer grado de educación de secundaria? El día de hoy nos toca tocar un tema muy importante dentro del área de comunicación, que es el tema de la entrevista. Es muy importante poner mucha atención a la parte teórica de la entrevista, porque luego van a trabajar de manera grupal la elaboración de una entrevista, siguiendo los pasos que les voy a indicar, formulando las preguntas previas, coordinando con la persona que van a entrevistar y luego proceder a la grabación de la entrevista en sí. Muy bien, esto es importante, entonces pongamos mucha atención. Entonces, cuando hablamos de la entrevista, en estos tiempos, definitivamente que pensamos en una entrevista virtual a través de los medios tecnológicos, a través del internet, que es la forma en que estamos trabajando hasta este momento. Entonces, sí, la entrevista generalmente se hace a través de internet. En muy contados casos se están haciendo entrevistas directas, en muy raros casos. En general, todos están entrevistando o conversando o dialogando de manera virtual a través del internet. Entonces, ¿qué es la entrevista? La entrevista es una técnica para recoger información en la que conversan la persona que entrevista y la persona entrevistada sobre determinados temas a partir de preguntas previamente elaboradas. Muy bien, entonces les puse dos casos: la entrevista presencial directa y la entrevista virtual a través de los medios tecnológicos como el internet. Si hablamos de la entrevista presencial directa, fue hasta hace un tiempo la más utilizada. Vamos a ver, en una entrevista presencial directa está el entrevistador, quien tiene conocimiento sobre las partes de la entrevista, porque tiene que hacer un trabajo previo a la entrevista, de investigación, de ordenar su guión, de determinar las preguntas que quedan, de compartir las entrevistas con el entrevistado, con la persona que se va a entrevistar. Entonces, el entrevistador tiene conocimiento sobre las partes de la entrevista y además conoce el tema y tiene facilidad de palabra para poder comunicar, para poder preguntar también. Y la otra parte de la entrevista es el entrevistado o la entrevistada. Entonces, su trayectoria es de interés personal o público. Puede ser un profesional del sector educativo, político, artístico, científico, etc. Entonces, claro, es de acuerdo a la intención y a la necesidad que se escoge el tipo de entrevistado o entrevistada. En el caso del ámbito escolar, tal vez entrevistarán a una persona muy cercana de parte de su familia o a una persona que pertenezca a la institución educativa. Muy difícil será entrevistar a una figura pública, aunque no es una posibilidad que se descarte. Pero principalmente van a comenzar ustedes entrevistando a personas cercanas, porque va a ser su primera práctica de cómo elaborar una entrevista y cómo realizar una entrevista. Muy bien, avancemos un poco más. Existe por otro lado la entrevista virtual, que esa es la que ustedes van a aplicar. La anterior la tienen como información. Por el momento va a ser muy difícil salir de casa a hacer una entrevista de manera directa, salvo que la persona que tú quieres entrevistar viva contigo en el mismo hogar. Pero si no es así, puedes hacer una entrevista virtual.
Entonces, ya hemos dicho desde el principio que para hacer la entrevista virtual se utilizan los medios tecnológicos como el internet, una laptop, un celular, o un micrófono, un audio, etcétera. Y además también se puede, no solamente se puede grabar la entrevista, sino también se puede editar los segmentos de la entrevista. Entonces también en la entrevista virtual existe el entrevistador, que en este caso el entrevistador tiene que manejar las TICs. ¿Qué cosas son las TICs? Son las tecnologías de la información y la comunicación. Tiene que manejar las TICs con suficiencia y eficacia. Por lo menos tiene que conocer cómo habilitar una cámara, un webcam, un micrófono, cómo utilizar una herramienta para hacer una videoconferencia entre todas las que existen, ¿no? El Gmeet, etcétera. Y además tiene que saber compartir pantalla, etcétera. Tiene que saber manejar la herramienta para que la entrevista se pueda realizar con fluidez y en la hora más adecuada para que tengan una buena señal también. Tiene que tener una buena señal de internet. Entonces, el entrevistador definitivamente, su característica es que tiene que manejar las TICs con suficiencia y eficacia y además tiene que tener conocimiento de las partes de la entrevista, eso ya es obvio, y conocer el tema y además también tener facilidad de palabra. El entrevistado en este caso también tiene que ser una persona que medianamente conozca, maneje las herramientas tecnológicas como las TICs para poder ser entrevistado y poder interactuar también con el entrevistador. Sí, porque también el entrevistado podría compartir su pantalla, podría compartir información visual, no solamente auditiva, podría compartir videos, estadísticas, imágenes, etcétera. Al momento de dar una respuesta, argumentar o exponer algo, ¿no? Entonces, definitivamente, la persona entrevistada maneja las TIC, su trayectoria debe ser de interés personal o público también, y puede ser un profesional del sector educativo, político, artístico, científico, etc. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de la técnica de la entrevista? Pues se divide en tres partes. Esa es la estructura básica, tiene tres partes la estructura básica de una entrevista. La primera parte de la estructura es la introducción. Es decir, el entrevistador tiene que presentar el tema y tiene que presentar a la persona que va a entrevistar, al entrevistado o a la entrevistada. Además, la segunda parte es el cuerpo de la entrevista, que comprende el conjunto de preguntas y respuestas. Esto es no solamente un ida, sino es un ida y vuelta. Una pregunta es una respuesta y además se da la retroalimentación o el feedback de la entrevista. Entonces el cuerpo es muy importante, es la segunda parte de la entrevista. Tenemos la introducción, la primera parte, el cuerpo y la tercera parte de la entrevista es el cierre. Muy importante el cierre porque abarca un breve resumen y además la despedida. El cierre es muy importante para no dejar cabos sueltos, para reforzar ideas, reforzar mensajes y además dar una conclusión de la entrevista. Entonces, por eso esta tercera parte es muy importante, la tercera parte de la entrevista. Entonces, la estructura de la entrevista tiene tres partes: introducción, cuerpo y cierre. Muy bien, algunas recomendaciones para elaborar una entrevista, porque el trabajo fuerte es el trabajo previo también. Porque la entrevista en sí puede durar 15 minutos, 5 minutos, 20 minutos o media hora. O puede ser una serie de capítulos para entrevistar a una persona o a varias personas. Entonces, te dejo estas recomendaciones para el trabajo previo,
¿no? Para saber cómo tienes que elaborar tus preguntas, cómo tienes que hacer la investigación sobre las personas que vas a entrevistar y cómo ellas también te tienen que pasar información, una breve reseña de quiénes son, qué hacen, cuál es su obra, a qué se dedican y cuáles son sus aportes o ideas. Entonces, la primera recomendación es empieza con las preguntas más sencillas en la entrevista. La segunda, al momento de entrevistar, que está relacionado con la preparación previa, es elabora el listado de preguntas con antelación. Las preguntas tienen que estar elaboradas previamente, con antelación, y es muy importante que el entrevistado también tenga las preguntas con antelación. 3. Formula preguntas claras y utiliza un registro lingüístico adecuado. Eso es muy importante, que a la hora de preguntar utilices palabras que sean claras y fáciles de entender, no solamente para el entrevistado, sino también para las terceras personas o para el público que va a visionar y escuchar esa entrevista. Entonces formula preguntas claras y utiliza un registro lingüístico apropiado. Número 4. Realiza una pregunta cada vez y espera a que el entrevistado o entrevistada responda a la pregunta. No cortes la respuesta. No saltes de un lugar a otro lugar, de una pregunta a otra pregunta, cuando no has cerrado esa parte de la pregunta que formulaste, cuando las cosas no quedaron claras o se puede dar incluso un desorden. Entonces, es preferible que usted realice una pregunta cada vez y espere que el entrevistado responda la pregunta. Le tiene que dar esa oportunidad. Número 5. Plantea preguntas adecuadas para obtener la información necesaria. Es decir, las preguntas que sean sustanciales. No preguntas que no tengan que ver con el tema, con el contexto. O no preguntas repetidas que en realidad no aportan nada. Es como cuando vienen los artistas o cuando venían los artistas al Perú, todo el mundo preguntaba si había comido un ceviche, como si fuera lo único que se debía de preguntar. Entonces hasta el mismo artista se cansa de responder tantas veces lo mismo. En el caso de un personaje de la cultura, de la educación o algún otro sector, ¿no?, del conocimiento, entonces deben ser preguntas relacionadas con su especialidad o de acuerdo al enfoque que usted le quiere dar. Si entrevista a su papá, a su mamá o a su tío, también ellos tienen una profesión. Y si no tienen una profesión, pues tienen la experiencia de ser padres, trabajadores, jefes de familia o conductores de la familia. Ellos también tienen mucho que decir. Se podría entrevistar a un familiar también. Entonces, número 5, plantea preguntas adecuadas para obtener la información necesaria y con mucho respeto. Número 6. Facilita un feedback, o sea, una retroalimentación, un ida y vuelta, una reflexión sobre las preguntas y las respuestas que se han ido haciendo durante la entrevista. El feedback puede ser verbal, ¿no?, y también puede ser no verbal con el entrevistado. A veces hay que interpretar los movimientos corporales, los gestos del rostro, de las manos o de todo el cuerpo o la posición en que está sentado o sentada el entrevistado. Estas son las recomendaciones que tienes que considerar a la hora previa para preparar la entrevista y en el momento en que estés desarrollando la entrevista también. Que tengas un buen día y mucha atención a la actividad que les voy a indicar en el Google Classroom acerca de esta clase de la entrevista. Nos vemos hasta la próxima sesión. Buen día.